Y quiero ir a la palabra. Hoy estaba mirando, estaba haciendo un poquito de reorganizando todo lo que es, lo que pasó ya y lo que falta todavía de esta serie de mensajes. Una suerte de discipulado abierto, pero también herramientas para el crecimiento espiritual. No termino todavía, pero ya prácticamente estamos terminando, Dios mediante. Si mi planificación funciona, jamás suele funcionar, pero si esta vez llega a funcionar la planificación, el mes que viene ya estamos dando fin a esto y después ya nos dedicamos para la fiesta, para la cena de fin de año de los obreros, para Navidad, para Año Nuevo, para Acción de Gracias, porque recuerde que usted tiene un compromiso. Tiene un compromiso y tiene una obligación de parte de Dios, que lo declaramos el año pasado y este año tenemos que demostrarlo. Este año lo vamos a ver ahí, ya estamos ahí cerquita, falta casi nada, falta todavía, pero casi nada. Estamos ahí nomás de decir que el 30 de diciembre del 2023 vamos a estar en mejor condición y en mejor posición que el 30 de diciembre del 2022. Y así va a ser. Para esa fecha ya tenemos nuevo gobierno, así que con el gobierno que sea, con el presidente que sea, con el gobernador que sea, con el dólar a lo que sea, con la nafta a lo que venga, vamos a estar en mejor condición, porque no dependemos, si bien respetamos, si bien nos ordenamos, si bien nos sujetamos a todas las autoridades, porque así la palabra de Dios lo dice, no dependemos, nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestra prosperidad, no depende de un sistema económico, de un plan económico, de un plan de gobierno, de una ideología X, del partido gobernante, de tal o cual persona que esté al frente. Dependemos solamente de, como dijo Johnny, dependemos de Dios, de hacer su voluntad, de entrar en su camino, de cumplir su propósito, de andar más o menos según el plan que Él tiene para con nosotros. Y así entonces lo vamos a ver. Así que espero, ya voy a ir empezando a tomar nota de los testimonios que voy a escuchar para la última reunión del año, que no sé qué cae, no me fijé todavía, pero el 30 de diciembre de este año. Y repasando sobre este tema, recuerdo cuando empezamos a hablar de armas para la guerra espiritual, durante varias semanas le decía, y yo lo voy a repetir, que no es un curso de demoniología, no es un curso de sanidad interior, no es un curso de liberación, no es un curso para aprender a conocer o a reconocer demonios, no es un curso para aprender a orar, para echar fuera demonios, nada de eso, sino que son herramientas bíblicas, espirituales, que ponen nuestra vida en la posición correcta que tenemos delante de Dios y delante del mundo. Y eso implica también delante del mundo espiritual. Hemos aprendido ya, espero que hayamos aprendido a lo largo de estas, hoy es la 14, bueno, 13 semanas. ¿Cuántos son 13 semanas? Son 4 meses, ¿no? 4 meses hace que me están aguantando con esto. En estos 4 meses entonces que pasaron, hemos aprendido que uno de los puntos más importantes, que lo mencionaba en el devocional de hoy, que el conflicto espiritual no es una cuestión de poder, sino que es una cuestión de verdad. O sea, de saber quién soy, dónde estoy parado, saber quién es Dios, cuál es mi relación con Dios y qué es lo que Dios tiene conmigo, qué es lo que Dios puso en mí, quién soy. Que no tiene nada que ver con alguna superación personal, no tiene nada que ver con algo que sea humanístico, no habla de nada que ver con el evangelio de prosperidad, nada que ver con ponerme yo por encima, no, nada de eso. Sino saber qué es lo que Dios hizo de mí cuando yo me pongo en su camino, cuando yo lo recibo a Él, qué es lo que Dios espera de mí y con qué me capacitó. Que en realidad otra de las cosas importantes que vimos y que repito, espero que haya aprendido, es que el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. Ninguna. Cuando digo iglesia no me refiero a una institución, cuando digo iglesia no me refiero al nombre, cuando digo iglesia no me refiero a la iglesia evangélica en general, sino a aquellos que, hace unos días discutí con alguien por ese tema, bueno, quisieron que discutiera, simplemente me puse firme en decirle no es así, en aquellos que tomamos una decisión. Ser iglesia, el ser parte del cuerpo es tomar un compromiso con el Señor. Es recibir el mensaje, recibir el Espíritu, ser parte de Él y caminar, como le decía recién, por ese camino que Él nos marca.
El ser iglesia es tomar la decisión de dejar atrás un montón de cosas, la vieja vida, ir en el proceso de morir a la vieja vida, que a unos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, a todos nos cuesta algo, y nadie lo tiene ya terminado. Nadie está ya perfecto. Porque Filipenses lo dice y siempre esto le tiene que servir como un recordatorio, como si fuera ahí una alarma que lo está despertando. Que aquel que empezó en nosotros la buena obra, ese es el que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, no estás listo, no estás terminado, no estás perfecto ni perfeccionado. Y si algo así fuera, ya estarías muerto. Porque es hasta el día de o que el Señor nos venga a buscar o que partamos nosotros a su presencia. Así que todavía estamos en ese camino, en ese proceso. Pero que entonces cuando somos iglesia, le repito, el enemigo no tiene ninguna autoridad. No puede hacer nada más que lo que Dios le permita y más de lo que yo mismo le permita. Y al contrario, que la iglesia sí. La iglesia unida, el cuerpo de Cristo, la unión de los creyentes que están en comunión, los que estamos comprometidos. La iglesia sí tiene toda autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Toda la autoridad sobre las fuerzas de maldad. Y algo que hoy tenía muy en cuenta, cuando menciono el hecho del enemigo, no es solamente el ser espiritual, diabólico, padre de mentira, el ángel caído, Lucifer, Belcebú, Satanás o el nombre que usted le quiera poner, sino que en eso incluimos un montón de otras cosas. Porque la manera en que el enemigo obra, a veces es sencillamente sobrenatural, a veces es espiritual y a veces es natural, utilizando personas, situaciones, herramientas naturales. Entonces también el problema que tengo en mi casa, el problema en mi trabajo, una situación económica, algunas de aquellas cosas que me superan o que no sé cómo manejar, no sé cómo encarar, también esas cosas entran en este paquete. Porque si soy iglesia, con lo que leí hoy del Salmo 103, no tendría por qué enfrentar ningún tipo de situaciones que me descoloque. Si las enfrento es porque estoy en el proceso hasta ser perfeccionado. Si las enfrento es porque Dios deja para que eso sirva para mi aprendizaje. Porque no sé si usted sabe que la Biblia dice en Santiago 1, verso 2. ¿Vio cómo sabe la Biblia? Para eso para eso servían las canciones antes. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nos convertimos hace 30 y pico de años atrás, las canciones te enseñaban Biblia. Hoy no. No estoy diciendo que era mejor, Nada. Cada cosa, también dice la Biblia que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Entonces, cada momento es perfecto. Pero en aquella época aprendíamos palabra. Bueno, esta dice en Santiago 1, verso 2, está escrito que tengas gozo, aunque pases por diversas pruebas. Porque de ahí salís perfeccionado. Estás en ese proceso que te lleva a alcanzar la plenitud. Plenitud en Cristo, plenitud con Cristo y plenitud en tu interior. Todo eso es parte de la lucha o de la guerra espiritual. La semana pasada, le quiero hacer un raconto de los puntos, porque hay uno en el que quiero volver, de la semana pasada. Dijimos esto. Acá estamos. El enemigo nunca se muestra en su totalidad, siempre tiene un as en la manga, siempre está escondido, no es visible. No te vas a encontrar con la situación espiritual que te quiere atacar en forma visible de tal manera que la reconozcas inmediatamente, sino que siempre se muestra o siempre aparece en una forma solapada. Por eso necesitamos tener entendimiento, discernimiento, para darnos cuenta de las cosas que pasan, aunque parecieran ser solamente humanas, como le dije recién, que en las situaciones humanas también hay una situación, una provocación. Presta atención a esa palabra, una provocación espiritual. Porque el siguiente punto de la semana pasada, y este es el que me voy a explayar un poquito, el enemigo es un provocador. Te hace bullying, te prepea, te apura, se te para de mano, te provoca todo el tiempo, te desafía todo el tiempo, en distintas maneras. Te provoca para que hagas algo, te provoca para hacerte reaccionar, te provoca para que dejes a Dios o dejes la iglesia, te provoca para que hagas algo fuera de tiempo o fuera de lugar, para que quieras, por ejemplo, tomar o hacer justicia por tu propia mano, un montón de situaciones. Y le muestro este abanico de situaciones
para que no piense, para que no se limite, cuando yo le hablo de provocación, a pensar en, pecado, sexo, dinero, poder. No sea tan simplista. Hay muchas cosas más, aparte de esos puntos, que son la debilidad y la caída de muchos ministerios o de muchos cristianos. Hay muchas cosas más. Es un provocador. Dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, la segunda parte del versículo, su nombre era Goliat. ¿Qué significa? El significado de Goliat es algo parecido a provocador. Es algo casi literalmente, quiere decir algo así como que se muestra enfrente, se te para enfrente, mostrando su imagen. Pararse de mano es un provocador. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos que responder a las provocaciones. Por eso quería detenerme nuevamente en este punto. Que las situaciones que se presentan en nuestras vidas, espiritual o humana, las que nos quieren hacer pisar el palito, las que nos quieren hacer tropezar, las que nos quieren hacer caer, se solucionan de una manera muy sencilla, no respondiendo a la provocación. Veo cuando hay un problema, no sé, cuando hay un problema entre chicos o entre grandes, entre familia, que uno anda buscando pelea o uno anda buscando problemas. ¿Veo cuando hay esos conflictos de pareja o conflictos matrimoniales que uno anda con ganas de pelear? ¿Le pasó alguna vez que vamos a ser sabios? ¿Le pasó, hermana, alguna vez que su marido anda con ganas de pelear? Porque, si no. ¿Viste? Si yo pregunto al revés me dicen de todo y me voy a decir, no, ellas no. Cuando anda buscando ahí el pelo al huevo y la 15ª pata al gato. Cuando anda ahí insistiendo, cuando te anda hinchando o pinchando. Bueno, tenés dos caminos, tenés dos opciones. O simplemente lo dejás pasar y ver cómo empieza como un gatito, como un león enjaulado a dar vueltas solo como un loco. O lo encarás y lo enfrentás. ¿Cuál te pensás que es la manera correcta? Para que haya una pelea hacen falta dos personas. Para que haya una discusión hace falta que haya dos partes. Así como uno de los puntos que dijimos, que la guerra espiritual es un conflicto entre bandos, es una guerra entre bandos y que no hay una posición neutral. O sea, usted si no se mete en la guerra espiritual, no está fuera de la guerra espiritual. Si no se mete en la guerra espiritual, está del lado del provocador, porque desde el día que usted decidió seguir a Jesucristo, usted hizo una declaración de guerra. Yo dejo mi vida atrás, cambio el sistema de pensamiento, cambio el criterio del mundo en mi cabeza, empiezo a mirar las cosas de una manera distinta. Ya no pongo X cosas en primer lugar, sino que pongo a Dios en primer lugar. Ya no me rijo por la manera que todo el mundo se rige, sino que me rijo por los principios de la palabra de Dios. Ya no pienso, ya no ando, ya no me muevo, ya no camino como todos lo hacen, ya no hago las cosas que los demás hacen, sino que, lindo que decir todo esto te reconfronta, porque digo, ¿será que hago esto, no hago lo otro? Sino que empiezo a hacer las cosas que Dios dice que tengo o que puedo o que debo hacer. Estás en una guerra. Estás en pie de guerra, hiciste una declaración de guerra espiritual. Pero en lo personal, o en este caso también en lo sobrenatural, si hay una provocación y usted no responde, se terminó el conflicto. No hay pelea, no hay batalla. Proverbios capítulo 20, versículo 3. Honroso es al hombre. Vení un minutito, por favor. Honroso es al hombre evitar la contienda. Honroso es al hombre y a la hombra evitar la contienda, pero no hay necio. Esta parte está más buena. La segunda parte está más buena. No hay necio que no inicie un pleito. Siempre hay algún cabezón que quiere empezar la discusión. Pero el hombre sabio, el hombre inteligente, el hombre espiritual, el que sigue el plan de Dios, no se engancha, no hace caso a la incitación. Como le dijo Ezequías al pueblo, lo vimos largo y tendido este punto, lo hablamos durante 2 o 3 semanas, Segunda de Reyes 18:36, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra porque el rey había ordenado no respondan, no respondan. Cuando venga el enemigo a provocarte, a mojarte la oreja o a escupirte en la cara, no respondas.
Cuando venga la situación de personas, entre personas o simplemente espiritual que te quieran mover del lugar de tu posición. Recuerden, si estuvo presente cuando hablamos hace 2 semanas, creo, de Nehemías, cuando él dice: si yo bajo, dejo la obra sin hacer. Valore el lugar donde está. Dese cuenta que si se corre para ir detrás de un conflicto, de una situación, está bajando de nivel. O como dijo, esto no es muy bíblico, pero es recontra práctico, como dijo Winston Churchill, el primer ministro inglés durante la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra, bueno, gracias, durante la Segunda Guerra Mundial, que nadie llega a su destino si se detiene todo el tiempo tirándole piedras a los perros que ladran. Es lo mismo. No haga caso a la provocación. No preste atención al perrito, al chihuahua que le está haciendo un escándalo. Entienda que estamos por encima, que mi posición es por encima. Entienda que la pelea, la batalla es de Dios. Pero si ante la primera situación, un problema en mi casa, un problema en la iglesia, un problema con un amigo en el trabajo, una situación espiritual que se presente, tal vez un tema económico, una situación de salud, tal vez cualquier cosa que pudiera llegar a pasar, algunas que ni entren en mi cabeza, no reaccione siguiendo la corriente. Y eso no es ser un negador, sino que actúe en la manera correcta. Dice Proverbios, creo que es Proverbios 26, creo que es el 26, no respondas al necio según su necedad, sino respondele como merece su necedad. O sea, atendé la situación, gracias. Poner el 4 y 5, el 4 también, por favor, rápido ahí. No respondas al necio con igual necedad de lo que hizo, o tú mismo pasarás por necio. El 5, respondele al necio como se merece, para que no se tenga por sabio. No te enganches. A veces el responder como se merece, ¿sabe, por ejemplo, qué fácil que es el responder como se merece? A veces es ni responder. A veces es mirar y decir, buah. A veces es dejar lo que corra. A veces es dejar que se pelee solo. En la manera que yo puedo responder y que resulta negativo cuando hay un problema en mi casa, en mi familia, o un problema de salud, económico, laboral, es cuando me corro de las cosas del Señor o de lo que Dios tiene conmigo por esa situación que me quiere bajar de la fe. En definitiva, cuando yo hago eso, estoy respondiendo al necio con la misma necedad, y el que salió vencedor y victorioso es el necio, es el enemigo, es el diablo, que lo que quería con eso era sacarme de mi posición. Sabias las palabras de Don Job. A Job en esta historia no lo metimos, pero creo que alguna vez lo mencioné por ahí. Así, hablando de lo que el diablo le hacía. Sabias las palabras cuando él dijo: aunque Dios me mate, en Dios voy a esperar. Concepto equivocado, una doctrina errónea, parte de una base errónea de creer que Dios lo iba a matar. Está mirando a Dios desde una teología o de una ideología antigua, equivocada, no bíblica. No tenía entendimiento. La historia de Job transcurre, pero mire, debe ser prácticamente de la época de Moisés, un poquito más ahí. No tenía entendimiento de las situaciones espirituales, pero en su interior, la disposición del corazón, el poco entendimiento que tenía, le llegó a decir: viene de Dios, punto. Porque después dice: ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? La misma idea, equivocado, porque la Biblia dice, y bien claro, que Dios no envía el mal. Nada malo proviene de Dios. Y así clarito lo dice la Biblia, con esas palabras en la carta a Santiago: nada malo proviene de Dios. Toda cosa mala que te esté pasando, puede ser que Dios, como te dije hace un rato, se cruce de brazos o abra los brazos para que aprendas. Puede ser que vos hayas metido la mano, entonces Dios dice: ¿y para qué te metes en el medio? Ahora resolvelo. Puede ser que te hayas metido solito en el barro y te metiste en el problema. Pero sea cual sea la situación, ninguna de esas cosas es la que Dios envía sobre tu vida.
1 Samuel 17:4, el final del versículo, dice, el que habla del nombre de Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. El enemigo sabe cómo hacerse ver más grande de lo que realmente es. Se te muestra grandote, se te muestra poderoso, se te muestra imponente, se te muestra invencible. ¿Ves la situación? Conozco a alguien que cuando le pasa cualquier cosa, el problema que tenga, situación X en su vida, lo primero que dice es, ¡ay, no voy a poder! Estás viendo al enemigo como el Goliat que se te para delante tuyo. No, ves, yo sabía que no, ya está. Te encerrás en la misma situación, te encerrás en la crisis, en lo que él quería hacer con vos. Porque el propósito al ponerse ahí en grandote, ancho, Mr. CrossFit, se te pone delante de un Goliat, de un problema, de un demonio, de un conflicto, se te hace el fuerte, se te hace el polenta ahí delante, es para que vos te empieces a achicar. Y eso es lo que dice el texto siguiente que pasó, que la gente se empezó a asustar al ver semejante mono que se les venía adelante. Siempre viene a prepearte, siempre se quiere mostrar más grande de lo que es, pero no lo es. Así que no hagas caso a su apariencia, no te dejes llevar por la situación que veas, sino que entendé que la situación, la batalla es con Dios y que Dios está con vos y Dios está por encima de toda esa situación. 1 Samuel 17, verso 10, dijo además el filisteo, bueno, hoy tendría que decir, o ahora tendría que decir, dijo además el palestino. Ya se lo expliqué la semana pasada, ¿no? Si alguno no estuvo, se lo digo muy rapidito. Los palestinos de hoy son los filisteos de la Biblia. El nombre Palestina, la palabra Palestina es filisteo traducido al latín. Filisteo en latín se dice palestino, entonces Palestina era la tierra de los filisteos. Así que Goliat era un palestino. Hoy me tendría que ir a Israel a predicar esto, ¿qué tal? Así nomás, no le tengan miedo al palestino, le voy a decir. Dijo además el palestino, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron miedo. Ante la provocación, ante la apariencia, ante el pararse ahí grandote, provocó miedo. El enemigo viene a provocar confusión. El enemigo viene a provocar o a generar en vos aturdimiento. Se te parece tan grande, se te parece tan invencible, tan poderoso, que vos te achicás. Cuando empezaste a ver el problema de la medida que no tiene, cada vez se empieza a ser más grande. Porque cuando ya lo viste grande, como los testigos que envió Josué, los espías que envió Josué a la tierra prometida, dijeron, no, ahí hay gigantes y nos van a comer como pan. Eso predicó la pastora el domingo. No podemos entrar. Pero Josué y Caleb dijeron, pero ¿cómo que no? Escúchame, si está Dios con nosotros. Esa es una tierra súper próspera, bendecida. Ellos pusieron el foco en el fruto. Los 10 restantes pusieron el foco en el problema. Cuando pones el foco en el problema, ¿sabés qué pasa? El problema se empieza a hacer cada vez más grande. Aquello en lo que vos pongas el foco se empieza a hacer cada vez más grande. Si hay un problema en tu casa y vos estás todo el tiempo mirando el problema, se hace cada vez más grande. Si tuviste una discusión con alguien, si tuviste un cambio de palabras con alguien, estás todo el tiempo repitiendo, haciéndote la cabeza, se hace cada vez más grande. Lo que tenés que hacer es prestar atención y poner el foco en las cosas que son de bendición, en lo que te hace ser productivo, en lo que te hace ser efectivo, en lo que genera en vos un resultado de prosperidad. En aquella enseñanza, aquella palabra, lo que sea que a vos te sea de bendición, poner el foco en eso, que se hace más grande. Entonces vas a alcanzar la perfección y la plenitud. No le hagas caso al grandote que se te para adelante. El enemigo, don Diablo, es un ser espiritual. Nosotros somos seres naturales, humanos. El poder del enemigo, el poder del diablo, el poder espiritual es sobrenatural. Nuestro poder no es sobrenatural. Nuestro poder es humano, limitado. O sea, ¿qué te quiero decir? Cuando Goliat se para y dice, elijan a un hombre que pelee conmigo, está diciendo, no hay ninguno entre ustedes
que me llegue a los talones. Está diciendo, a ver, ¿tienen acaso alguien de 3 metros ahí entre ustedes? Que me venga a pelear. A ver, ¿a quién me lo ponen igual a igual? ¿Se dan cuenta que no tienen a nadie? Cuando vos te empezás a enfocar en tu debilidad, cuando te empezás a enfocar en tu humanidad, cuando empezás a mirar tu incapacidad o lo que te falta, te empezás a hacer cada vez más pequeño. Cuando te das cuenta, cuando ves y te das cuenta que no tenés fuerzas reales para enfrentar la situación, te convertiste en pan comido a la vista de ellos. Cuando dejaste que te llene la cabeza con esa situación y te aísle y te corra del lugar donde estás y te empiece a comparar con la situación, con los demás y con él, ya te pasó por encima y te pisó la cabeza. Pero ya dijimos hace unas semanas atrás también que una de las cosas que el enemigo no sabe, no sabe realmente cómo es Dios. Conoce un aspecto de Dios, no conoce a Dios en su totalidad. Y tampoco sabe realmente quién sos vos. Conoce un montón de cosas de vos. Conoce tus errores, tus debilidades, tus caídas, tus pecados, tus mentiras, tus engaños, tus trampas. Conoce todo. Muchas las provoca, otras las mira. Conoce todos tus puntos flacos. Conmigo no sé cómo va a ser, pero bueno, digamos. Conoce todas las maneras, las formas en las que te puedo hacer caer, pero no sabe lo que Dios puso en vos. Y no sabe el potencial que tenés en Dios. Y no conoce, aunque los puede llegar a suponer, dicen algunos, no conoce el plan que tiene Dios con tu vida. Y no conoce el propósito con el cual Dios te creó el día que te creó, antes de la creación del mundo, ya te pensó. ¿Para qué te pensó? No sabe nada de eso. Entonces, como no sabe nada de eso, se enfoca en lo único que se ve y te enfoca en lo único que se ve. Como le dijo a Eva, Dios te miente. Dios no quiere que seas poderoso como Él. Dios no quiere que llegues a ser como Él. Y la empezó a enfocar en su situación, en su necesidad y en su limitación. Pero si vos comés de esa fruta, vas a ser como Dios, vas a dejar de ser lo que sos. Y ella dice, bueno, no ella, pero dice el texto, que miró el fruto y vio que era agradable a los ojos. Era lindo para comerlo. Y lo comió. Y ahí vino toda la crisis que nos sigue hasta el día de hoy. Pero, cuando vos reconoces quién está a tus espaldas, quién sos, cuando cambiás tu manera de pensar respecto de Dios, del Evangelio, de tu relación con Dios, de quién es Dios y quién sos vos, como le dije al principio, que eso es la cuestión del conflicto de la guerra espiritual. Cuando empezás a entender que dejaste tu vida atrás, cuando empezás a mirar no tu debilidad, sino a Cristo en mí, como dice Pablo, es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando dejás de lado tus conflictos y entendés que Él te hizo hacer una nueva criatura. Cuando ya no mirás los problemas y te das cuenta que estás revestido de gloria. Cuando ves que sos una persona nueva, entonces le dices, no, pará. Obviamente que no hay un hombre que te iguale. Pero hay mucho más que un hombre que te puede igualar. Y cuando el enemigo dice, manden un hombre que pelee conmigo, también está apuntando a la individualidad. Toca el orgullo humano, te lleva nuevamente al aislamiento, siempre te quiere llevar al aislamiento. Porque el diablo puede tener poder, y yo creo que sí lo tiene, para pelear con un cristiano y para derrotar a un cristiano. Yo creo que sí lo tiene. Pero no tiene ningún poder, ninguna autoridad para derrotar una iglesia ni para pelear con la iglesia. Por eso lo que busca siempre es sacarte de la iglesia. Y tal vez no que dejes de congregar, sino que te manejes solo, que te muevas solo, que hagas la tuya, que tengas tus ideas. Uno de los puntos principales por lo cual la iglesia cristiana en este tiempo no conquista lugares espirituales es por las tremendas divisiones que hay entre las iglesias. En las iglesias y entre las iglesias. Dentro de las iglesias y entre las iglesias. Tremendas. Si yo le contara no sería del testimonio, pero tremendas divisiones y diferencias que hay entre las iglesias. Si se empezara a poner un punto en común y a mirar un norte en común y no hubiera divisiones, sino trabajo en común,
olvídate. Veríamos ciudades realmente transformadas. Lo bueno en eso es que si bien Dios nos pone a trabajar en equipo, nos hace funcionar como cuerpo, Dios necesita solamente a uno que le diga que sí, para entonces después Dios hacer toda la obra. Así que aunque haya divisiones, si usted se pone en el plan de Dios, si es iglesia, si entra en el camino, se pone bajo su manto y bajo su autoridad, si sigue una visión, si respeta esa visión y autoridad y empieza a hacer lo que Dios le manda a hacer, te tiene la capacidad de transformar el lugar donde está. La iglesia, solamente la iglesia tiene la capacidad de determinar los destinos proféticos del lugar donde se mueve. La iglesia, solamente la iglesia tiene la capacidad y la autoridad de cambiar el ambiente espiritual y humano. La iglesia es la que tiene la autoridad de terminar con la delincuencia en el lugar donde está. Así que mire todo lo que todavía tenemos por hacer y todo lo que somos o seríamos capaces de hacer. Si corres la mirada de la autoridad de Dios, estás perdido. Si sacas la mirada de tu propia autoridad, te convertís en un vencedor. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Y agarrate estas que vienen ahora. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Jesús es el que murió e incluso resucitó, e está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Como le gusta ese, ¿eh? ¿Cómo se lo sabe? ¿Eh? Amén. Más. Mire cómo le está gustando en serio. A ver una más, a ver. Más. Me están provocando como el diablo ustedes a que de golpe le dígale al que está a su lado. Dígale al que está atrás. Toque de la espalda al de adelante y dígale. ¿Sabe cómo se acortan las prédicas con eso? Me acuerdo uno ese me hacía reír siempre. Bueno, hace mucho no lo escucho, pero está vivo. Decirle al que está al lado tuyo, chupate esa mandarina, decía. El apóstol Edgardo Millán siempre tenía esa costumbre. Más que vencedores. Es una palabra, me acabo de acordar, es una palabra que no existía en el griego y que Pablo la inventó para poder dar la idea de lo que somos delante del Señor. El hipernicón. Somos lo que somos delante del Señor. ¿Quién se va a levantar contra vos? Y viene la otra canción. ¿Y quién podrá? ¿Cómo se embalan, Dios mío? Ningún príncipe. Bueno, para que tengo que terminar. Eso es un poquito de este pasaje que le estoy leyendo y de Isaías 54. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado. Y si no te pueden apartar, ¿quién te va a mover? ¿Quién tiene poder, autoridad contra vos? Como te dije, el enemigo está capacitado para luchar contra un cristiano individual y aislado, pero no puede pelear contra una iglesia porque no sos un ser aislado e individual. Me tenté. Dígale a que está a su lado. No sos un ser aislado e individual. A ver, practique. Qué mal que nos sale. Santo Dios.
Practiquemos para cuando venga un predicador invitado que se pone nervioso, porque le dice, usted no responde, entonces practiquemos, ensayemos un poquito. Otra vez, no sos un ser aislado e individual. Mejora un poquito, un par de prédicas más y ya le puede empezar a hacerle bien. El día que te acercaste a Jesucristo, dejaste de ser una oveja perdida. Ya no estás errante en el desierto. El día que te acercaste a Dios, pasaste a formar parte, me encanta esto, de un organismo vivo y espiritual, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y todavía no llegué a lo más lindo, espere. Desde el día que te integraste a su cuerpo, a ese cuerpo de Cristo, formas parte de él, comenzaste a vivir conectado. Esto algunos me lo van a entender, todos lo van a entender, algunos lo van a entender un poquito más profundamente. Comenzaste a vivir conectado con cada miembro de esta red celular. Sos parte de una red que está hiperconectado uno con el otro. Cuando decimos ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, Gálatas 2:20, no solamente dice que tu vieja vida quedó atrás. No solamente dice que ya sos una nueva persona o una nueva criatura. No solamente dice que Jesús vive en vos, sino que dice que Jesús vive en vos. No solamente dice que Jesús vino a vos y está en vos en el Espíritu. Ok, sí. Sino que dice que Jesús vive en vos y está en vos en su Espíritu. ¿La está entendiendo? No solo que Cristo vive dentro tuyo, sino que Cristo vive dentro tuyo. No solo que Dios te salvó, sino que Dios te salvó. No solo que el Espíritu de Dios habita en tu interior, sino que el Espíritu de Dios habita en tu interior. ¿Le está empezando a entrar en la cabeza? No sos un ser aislado, individual. No sos una pobre oveja en el desierto. No sos un ser abandonado, sino que sos un ser espiritual con poder de Dios. Y ya termino. Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. ¿Querés más? Mirá que son angurrientos, ¿eh? Con la diestra de mí. Y sí, porque te fortalece, te ayuda y te sostiene. ¿Qué más querés? Que te lleve a UPA. Y también te lleva a UPA cuando te descarriaste, te perdiste y te va a buscar a los montes como la oveja perdida. Con la diestra de mi justicia. Mateo 28:20, última parte, y me guardé una frasecita para el final. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dijo Jesús a sus discípulos, que estaré con ustedes siempre. Es una palabra bien concreta. No de vez en cuando, no a veces, siempre. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Siempre. ¿Qué queda fuera de siempre? Siempre. Cuando estás bajón, cuando te pinchó el miedo, te picó el miedo, cuando estás preocupado, cuando no venís a la iglesia, cuando estás peleando con la fe, cuando tenés ganas de bajar los brazos, cuando estás mirando de vuelta, ¿cómo era el camino para volver atrás? Cuando empezás a cortar el pasto y a correr las piedras para poder volver para atrás, siempre. Siempre, en todo momento, siempre. No hay vuelta. O sea, vos recibiste a Cristo en tu corazón, te condenaste para toda la eternidad. No te suelta. Siempre está con vos. Y aunque te podés llegar a perder definitivamente, y Él va a llorar por eso, siempre está con vos. Y dice, ¿hasta cuándo? Todos los días, siempre, hasta el fin del mundo. Ser cristiano es dejar de ser una entidad individual para convertirte en una entidad colectiva. Formas parte de un ser espiritual que se mueve. Póngase en pie. Formas parte de esa red espiritual. Por eso el enemigo te quiere sacar
te quiere aislar. Mándenme a un hombre que pelee conmigo. A uno solito lo hago pipa, dice. Pero a la iglesia es imposible. Dice Jesús, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Dice en otra versión, bueno, originalmente dice el Hades, dice las puertas de la muerte no prevalecen contra la iglesia. En definitiva, las puertas de la oposición espiritual, de maldad, las puertas del mal, no prevalecen contra la iglesia. Se lo traduzco, la iglesia avanza y las puertas no se la bancan. Se caen, se rompen, no tienen poder y autoridad. Pero si estás solo, si dejas de ser iglesia, te comió. Cierra sus ojos conmigo. Acompáñame unos instantes a adorar al Señor, a presentar una oración. Y así ya enseguida nomás, ya nos vamos de vuelta a casa.